Buenos días amigos y amigas, de nuevo bienvenidos a Versiones de la Verdad en una nueva sección que, como prometimos antes del verano, ya más o menos la tengo preparada. Espero que os guste y que os entretenga y sobre todo pues que os dé información, que os anime a buscar, que os anime siempre a buscar vuestra versión de la verdad, que espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Y pues vamos a comenzar esta nueva temporada con un tema muy interesante que he escogido y tal cual estamos viviendo en estos últimos tiempos. Me gustaría hablar sobre el poder oculto, sobre más allá de la política. Sabemos que estamos viviendo momentos muy convulsos, llevamos mucho tiempo y me gustaría profundizar un poco más acerca de todo esto, a ver qué pensáis y qué os parece, y también podéis dejar en los comentarios vuestra opinión. Siempre me gusta saber qué opináis los demás y si os he podido ayudar o ampliar vuestros conocimientos también, importante para vuestros trabajos, informaciones y cualquier cosa que necesitéis. Bueno, pues hablando del poder oculto, yo empezaría haciendo una pregunta. ¿Quién mueve realmente el mundo? ¿Son los políticos a quienes votamos cada 4 años o hay fuerzas más poderosas operando detrás de ellos? He estado recopilando un poco y quería hacer una breve mención al escritor, que ahora es escritor y antes él es de la KGB, que se llama Daniel Stulin. Escuchándole he cogido información muy interesante y bueno, pues entre otras cosas ya sabéis que es información y con mi toque personal, porque también me gusta dar mi opinión, pero también me gusta escuchar las vuestras, información de otras fuentes, pero a ver qué pensáis acerca de lo que este hombre dice. ¿Qué parte puede ser verdad? ¿Qué parte podría no serlo? Bueno, para eso están las versiones de la verdad. Y aquí hablamos de las comunicaciones. Daniel Stulin, como sabéis, es de la KGB. Hizo una gran investigación sobre los grupos de poder. En ellas el mensaje clave podría ser si vivimos en una democracia aparente dentro de un sistema que ya está diseñado. Todo esto, cogiendo su información y cogiéndome información de otras fuentes, he redactado este vídeo, y por eso es muy importante saber siempre opiniones de los demás, porque siempre podemos aprender algo. Entonces, yo quería resumir esto en varias partes y voy a hablar sobre el teatro político. En el teatro político que vivimos, cómo explicamos cómo los partidos políticos, sean de izquierdas o de derechas, funcionan más como gestores de intereses que como líderes soberanos. Por ejemplo, en España, ahora con Sánchez, con Feijóo, la alternancia no cambia lo esencial. La verdadera preocupación de los políticos, para mi entender y para el de mucha gente, sería conservar el poder y asegurar privilegios. Pues eso, un sueldo vitalicio, jubilaciones doradas y redes de influencia. Con esto también pretendo abrir conciencias y que no nos dejemos engañar ante todo, tengamos nuestra propia opinión y se nos abra la mente, que pensemos y en todo lo que nos rodea de una forma más profunda, ¿no? Diría yo. Bien, hay una conexión con la desafección ciudadana, o sea, votar como un acto repetitivo que no transforma. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Si estamos viendo año tras año o cada 4 años que las cosas no funcionan, ¿no? Y lo único que hacemos es entregar el poder a los demás para pagarles su jubilación. Esa es la verdad. O sea,
Estamos viendo que los políticos no trabajan para nosotros, sino al revés, nosotros para los políticos. La diferencia entre la información y el conocimiento es muy importante por los medios de comunicación, por periodistas, por los comunicadores informativos. La explicación del concepto sería que la información es lo que recibimos constantemente y conocimiento es comprender cómo funciona realmente el mundo. Por ejemplo, históricamente hablando, en el Antiguo Egipto, como he empezado con esta foto, los faraones eran figuras visibles, pero el verdadero poder residía en los sumos sacerdotes, guardianes del conocimiento. Hoy pasa lo mismo. Las élites poseen datos, estrategias, capacidad de anticipación, mientras que el ciudadano común solo recibe titulares. Los medios de comunicación como loros que repiten el relato oficial o lo que les dicen, y a lo mejor si no están muy de acuerdo no trabajan en esa cadena, fíjate tú. Es curioso, ¿no?, cómo todo se divide en fases de una pirámide, ¿no? Ya sabéis, como digo, acabo de decir, en el Antiguo Egipto, los faraones pues eran faraones, ¿no? Pero realmente muchas cosas las tenían que recibir de la gente que supuestamente pues tenía la sabiduría, como eran los sumos sacerdotes. Sabéis que consultaban oráculos, bueno, y en base de todo lo que decían, hacían los faraones. Y con respecto a eso volvía a la ciudadanía. Hoy en día los guardianes del poder, en los guardianes del poder podríamos hablar del grupo Bilderberg, del cual Daniel habla. Reuniones de políticos, empresarios y científicos, de hecho hizo un libro sobre esto, y pensadores que debaten el rumbo del mundo, y explicar cómo estos foros no son espacios democráticos, sino de diseño estratégico global. Una conexión con sociedades discretas, como por ejemplo la masonería, diría que está por encima de todo político. Religiones, masonerías, poderes científicos, económicos, bueno, todos los que se reúnen, ¿no?, en ese grupo Bilderberg, no como caricatura conspirativa, sino como redes históricas de influencia y transmisión de conocimiento reservado. Las élites buscan controlar no solo la política, sino la economía, la tecnología, la alimentación, la energía, todo. Por eso cuando se juntan los conocimientos. Algunas personas pues tienen más conocimientos que otras en unas cosas, en otras somos más ignorantes, lógicamente, pero hay personalidades que se dedican a conocer al ser humano, cómo responde, qué estrategia seguir para conseguir lo que ellos quieren y para gobernar el mundo, ¿no? Por eso deberíamos de abrir los ojos y pensar, reflexionar y buscar información. Es como un laboratorio de la humanidad, como si dijéramos. La idea de que lo que vivimos, crisis, pandemias, inflación, son experimentos sociales para medir la reacción de la población, está al orden del día. Lo hemos visto a lo mejor en la pandemia, en las guerras técnicas y comerciales, en los apagones, cómo funcionaría una sociedad sin la luz, cómo se defendería. Todo esto, esas grandes élites lo llevan a cabo pues para saber cómo funciona el ser humano y cómo se le puede manipular. Como digo, ejemplos de cortes de energía, inflación, digitalización, dependencia tecnológica. ¿Qué pasaría si todo cayera, si cayera el sistema? Que, por cierto, no queda mucho para que eso suceda. Lo que pasa si falla la electricidad, sin luz, sin agua, sin alimentos, un caos inmediato. Ya se han hecho pruebas sobre los apagones y bueno, pues no dudo que puedan ser más adelante y más intensos. Explicar cómo las élites observan estos comportamientos para diseñar nuevos sistemas de control, digitalización bancaria, otra cosa igual.
Pronto, aunque ya estamos totalmente controlados por todo, pero pronto tendremos una moneda única o criptomoneda, como llaman, o de alguna manera, monedas electrónicas, control de datos personales, para tenernos exactamente controlados y manipulados. En fin, Estados Unidos, Rusia y Europa, escenario geopolítico actual. Según Daniel y según mucha gente, habría una división del mundo en bloques. Daniel Stulin, como digo, habla de la decadencia de Estados Unidos y la emergencia de una orden multipolar. Rusia y China como contrapesos al dominio occidental, y Europa como espacio débil, sometido a intereses económicos y estratégicos externos. La trampa de la tecnología. Bien, pues lo positivo realmente tiene avances en comunicación, medicina, automatización, Internet y la inteligencia artificial. Es muy importante y muy eficaz en muchísimas cosas y se toma por el lado positivo, claro. Pero siempre hay un lado oscuro de esa dependencia total de un sistema controlado por pocos. Y si hay crisis, la tecnología, como hemos visto, de hecho, se convierte en vulnerabilidad. Todo se paraliza. Como reflexión diría que habría que reforzar la idea que lo que vemos en los parlamentos es totalmente un teatro. Las decisiones reales se toman en círculos de poder cerrados, no en el Parlamento. Y la diferencia clave, quien tiene información puede manipular y quien tiene conocimiento puede gobernar. Por lo tanto, es muy diferente a la información y el conocimiento general que llevan las grandes élites para cómo manipular y controlar al ser humano. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Qué podemos hacer? Hago un llamado a la conciencia de no vivir como papagayo repitiendo lo que dicen los medios, sino aprender, cuestionar y observar. El mundo no lo cambian las élites, lo cambiamos nosotros cuando dejamos de ser súbditos de la información y nos convertimos en buscadores del conocimiento. Basado en esto, entramos en el poder oculto, más allá de la política. Como digo, ¿quién mueve realmente el mundo? ¿Son los políticos que aparecen cada día en televisión? ¿O existen fuerzas más poderosas e invisibles para la mayoría que dictan el rumbo de la humanidad? Lo que vemos en los parlamentos, como dije antes, en las campañas electorales y en los medios de comunicación, es solo la superficie de una realidad mucho más compleja. Daniel Stulin, antiguo agente, como digo, vinculado a la KGB y autor de varios libros sobre el Club Bilderberg, ha dedicado su vida a investigar este poder oculto. Sus conclusiones son claras. Los políticos no son los que gobiernan, son meros gestores de intereses ajenos, piezas de un tablero global diseñado por otros. Cuadra, ¿no? Vivimos dentro de una democracia aparente. Es lo que nos hacen creer que estamos en democracia. Un teatro en el que los ciudadanos creemos decidir, mientras las verdaderas decisiones se toman muy lejos de nosotros. El teatro político es en cada elección, se nos repite que nuestro voto es la herramienta para cambiar el futuro. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Cambia algo? ¿Algún partido ha cambiado algo hasta ahora? Sean de izquierdas o de derechas, siguen una misma lógica, que es mantenerse en el poder. En España, por ejemplo, Pedro Sánchez y Albert Núñez Feijóo parecen rivales irreconciliables, pero en el fondo representan lo mismo, un sistema que no cambia lo esencial. Habría que empezar por cambiar la ley electoral y dar la oportunidad a otros partidos que no sean sota, caballo y rey a intentar poder entrar, ¿no? Por lo menos probar, porque lo malo ya está visto, entonces, ¿por qué no probar? Pero no dan opciones. Pues no cambian las leyes, ni cambian la Constitución, ni cambia la ley electoral. Es muy simple pensar, reflexionar y abrir los ojos.
La política se ha convertido en una carrera de resistencia para asegurar sueldos vitalicios, privilegios, redes de influencia y jubilaciones doradas. Mientras tanto, el ciudadano común sigue pagando impuestos, sigue financiando la maquinaria del Estado y sigue votando una y otra vez sin que nada esencial cambie. La alternancia es solo un espejismo de renovación. Entonces, la información versus el conocimiento es muy importante porque aquí aparece una distinción clave. La diferencia entre información y conocimiento, como digo, que la información, que es lo que recibimos a diario, titulares, noticiarios, debates, es superficial, incompleta, manipulada, cortan cuando quieren, dicen lo que quieren, la repetimos como loros sin comprender el fondo. El conocimiento, en cambio, es comprender las estructuras ocultas, saber interpretar lo que no se dice, sino unir las piezas del rompecabezas. Esto no es nuevo. Como dije antes, ya en el antiguo Egipto los faraones eran la cara visible del poder, pero quienes realmente gobernaban eran los sumos sacerdotes. Ellos guardaban el conocimiento, la astronomía, la escritura, las matemáticas, la astronomía, los secretos del universo, las leyes universales. El faraón consultaba, pero el sacerdote decidía. Pues hoy ocurre lo mismo. Las élites modernas poseen los datos, las herramientas tecnológicas y la visión estratégica. Nosotros, en cambio, recibimos información manipulada, diseñada para distraernos y dividirnos y mantenernos ocupados, con programas de televisión, con fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién son los guardianes del poder? ¿Quién serían ahora mismo? Bueno, pues existen foros donde ese conocimiento se concentra, foros a los que no puede entrar nadie, ¿no? ¿Os parece curioso? Uno de ellos es el Club Bilderberg. Desde mediados del siglo XX reúne a políticos, empresarios, científicos, militares y pensadores de todo el mundo. Y no es un espacio democrático. Allí no se vota, no hay actas públicas, no hay control ciudadano. Se debaten estrategias globales, se anticipan escenarios y se deciden orientaciones que luego marcan la política internacional. Algo similar ocurre con las logias masónicas y otras sociedades discretas, redes históricas que han transmitido conocimiento reservado a una minoría. No se trata de caricaturas de conspiración, sino de estructuras reales de influencia que han estado presentes en revoluciones, independencias y transformaciones históricas desde siempre. El objetivo siempre ha sido el mismo: controlar no solo la política, sino la economía, la energía, la tecnología, la alimentación y hasta la cultura. El laboratorio de la humanidad, lo que vivimos en nuestro día a día, no son casualidades, son en cierto modo experimentos sociales. Las crisis económicas, las pandemias, las olas de inflación, la digitalización acelerada, todo ello permite medir cómo reacciona la población, qué acepta y qué rechaza. Un ejemplo claro es nuestra dependencia de la electricidad, claro está. Todo lo que hacemos depende de ella. Si un día fallara la red eléctrica, no habría agua, como digo, ni alimentos, ni transporte, ni bancos, ni comunicación, y el caos sería inmediato. Y las élites lo saben. Y por eso cada crisis es también una oportunidad para avanzar en nuevos sistemas de control. Monedas digitales centralizadas, vigilancia masiva, control de datos biométricos. La humanidad se convierte en un laboratorio vivo. En el terreno internacional, Estados Unidos, Rusia y Europa, el tablero también está en movimiento. Durante décadas, Estados Unidos fue el gran hegemón mundial, pero hoy su poder, como vemos, se debilita. Rusia y China emergen como contrapesos, proponiendo un mundo multipolar. Europa, en cambio, aparece débil, dividida, sin proyecto propio. Sus decisiones dependen en gran medida de los intereses económicos y militares de otros.
Daos cuenta que Occidente tiene una forma de pensar, Oriente, Rusia tiene otra forma de pensar distinta. Rusia va mucho más allá y Occidente mira más el futuro próximo. Como dice Daniel Stulin y advierte, el futuro se juega en la división del mundo en grandes bloques de poder y Europa está atrapada entre ellos y puede convertirse en un simple satélite. ¿Cuál es la trampa de la tecnología? La tecnología se nos presenta como progreso, comunicación instantánea, avances médicos, inteligencia artificial, que está genial, pero también es una trampa. Nos hace completamente dependientes de un sistema controlado por pocos. Si la tecnología falla o es manipulada, nuestra vida diaria pues se paraliza. Lo hemos visto en los apagones. Y quienes poseen ese control tienen en sus manos la capacidad de decidir nuestro presente y nuestro futuro. El mundo que vemos es un teatro. Esa es mi opinión. Los políticos actúan, los medios repiten y los ciudadanos votamos y pagamos y obedecemos. ¿Qué pasaría si no votáramos? ¿No se asustarían? ¿No nos asustaríamos y no se asustarían? A lo mejor pasaría un periodo malo, pero ¿obligaría realmente a que saliese gente que de verdad luchara por los ciudadanos? Las verdaderas decisiones no se toman en los parlamentos. Como digo, se toman en foros cerrados, en reuniones discretas, en círculos donde la información se transforma en conocimiento y el conocimiento en poder. Por eso es tan importante abrir los ojos. No basta con informarse, hay que buscar el conocimiento. Hay que aprender a cuestionar, a leer entre líneas y a pensar por uno mismo. Porque el mundo no lo cambian las élites. Como digo, el mundo lo cambia la gente que deja de ser súbdita de la información y se convierte en buscadora del conocimiento. Bueno, pues como reflexión final o como epílogo, como lo que queráis llamar, yo diría, ¿qué podemos hacer? Hasta ahora hemos visto cómo el poder real está oculto tras la fachada de la política, cómo la información es usada como manipulación, cómo las élites ensayan crisis globales para medir nuestra reacción. Pero la pregunta esencial es, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque si todo quedara en la denuncia, entraríamos en un cajón, un callejón sin salida. Lo verdaderamente importante es entender que todavía tenemos margen para cambiar el rumbo. Hay que recuperar la conciencia crítica. El primer paso es dejar de ser espectadores pasivos. La televisión, los periódicos y las redes sociales nos bombardean con titulares diseñados para dividir, para enfrentarnos y para distraernos de lo esencial. Necesitamos desarrollar una mirada crítica, preguntarnos siempre, ¿quién gana con esta noticia? ¿Qué me ocultan? ¿Qué no me están contando? La conciencia crítica es el antídoto contra la manipulación. Cuando una sociedad aprende a cuestionar, a dudar, se vuelve más difícil de controlar. Por lo tanto, apostar por el conocimiento, no solo por la información. El conocimiento está al alcance, pero requiere esfuerzo, leer, investigar, comparar fuentes, estudiar historia, filosofía, ciencia, economía. No basta con escuchar a los medios oficiales ni con las redes sociales. El conocimiento verdadero está en los libros, en los testimonios independientes, sobre todo en la capacidad de unir piezas. Recordemos, los sacerdotes del Antiguo Egipto dominaban porque sabían lo que otros ignoraban. Si queremos dejar de ser esclavos, necesitamos recuperar el deseo de aprender y reconstruir una comunidad común. Uno de los grandes éxitos del sistema es habernos aislado, dividido.
Nos han hecho creer que cada persona solo debe preocuparse por sí misma. Pero cuando llega una crisis, quien tiene comunidad sobrevive mejor que quien está solo. Por eso, por ejemplo, Rusia y su sistema, que no digo que sea mejor ni mucho menos, porque no está llevado como tiene que ser realmente, pero sí han sabido y saben cómo cómo defenderse, están acostumbrados a las guerras, a vivir en esa comunidad, y eso es lo que nos llevan de ventaja. Sobreviven mejor que quien está solo y dividido. Reforzar la familia, los vecinos, las redes de apoyo local, los proyectos compartidos. Esa es una manera práctica de reducir la dependencia del gran sistema. Realmente se nos avisa, el sistema está por caer, eso va a pasar. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos preparados pequeñas cosas para estar, aunque solo sea 3 días, sin luz, sin electricidad y sin nada? El mundo está cambiando, el mundo gira y esto no es para siempre. No se trata de volver atrás, sino de recuperar el espíritu de solidaridad que nos hace humanos. Redefinir el consumo. Las élites controlan el mundo a través de nuestra dependencia, de la energía, de la comida industrializada, de la tecnología desechable. Por eso hay partidos que también están intentando despertar conciencias con el medio ambiente, con la comida sana, en contra de la ganadería intensiva, pero no se les hace caso porque prefieren estar pensando en sus ideas para no dejarlas por un tiempo a un lado y poder luchar todos juntos para tener la base. Si no tenemos la base donde vivir, con todos los incendios, con todas las cosas que están pasando y pasarán, de nada nos servirá el trabajo, terremotos, porque no habrá comida ni habrá nada. Por lo tanto, en mi opinión personal, sí deberíamos dejar nuestras ideas un poco aislado para luchar, al menos intentar con otros partidos, con otras ideas que sean más en común, pero con conciencia, con base, con principios morales y éticos para poder cambiar esto. Lo puedo decir más claro, más alto, pero no más claro. Si queremos salir de esta trampa, debemos reaprender a consumir de manera consciente productos locales, autosuficiencia energética cuando sea posible y reducir la dependencia de lo digital. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de no poner toda nuestra vida en manos de un sistema que puede apagarse de un día para otro. En el sentido espiritual y de conciencia, el vacío existencial es otra herramienta de control. Una humanidad sin valores, sin propósito, sin esperanza es mucho más fácil de someter. Por eso necesitamos recuperar una espiritualidad auténtica, no necesariamente ligada a religiones oficiales, sino un contacto real con lo esencial, la naturaleza, la ética, la conciencia, lo trascendente. El poder de las élites se basa en el miedo, y el miedo solo se rompe con una vida sin sentido. Muchas veces pensamos que nada de lo que hagamos servirá porque los grandes poderes son demasiado fuertes, pero la historia ha demostrado lo contrario. Así se consiguió en Francia con la Revolución Francesa y todo lo que ha hecho historia. Un ciudadano informado, consciente y organizado puede ser más influyente que miles de súbditos obedientes. Evidentemente ahora cada uno, pues el que más, el que menos, tiene su trabajo, tiene su confort, su todo, y no se preocupa ni por el futuro ni por los demás, pero todo pasa factura. La tierra, el mundo, tiene karma. Karma son consecuencias. Cambiar hábitos de vida, educar a los hijos en pensamiento crítico, crear proyectos de cooperación local son pequeñas semillas que multiplicadas generan cambios profundos. Y como cierre reflexivo, yo diría que el mundo no está escrito. Si seguimos en la inercia, si aceptamos pasivamente cada discurso, cada crisis fabricada y cada medida impuesta, terminaremos un mundo mucho más oscuro, más controlado y más deshumanizado. Pero si despertamos y elegimos el conocimiento en vez de la desinformación, si reconstruimos la comunidad, si buscamos sentido más allá del consumo y del miedo, todavía podemos cambiar el rumbo. El poder de las élites es grande, sí, pero no es absoluto.
porque lo que no pueden controlar es la libertad interior de cada persona, y de esa libertad depende todo. Muchísimas gracias, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bienvenidos a esta nueva sección de comunicación y espiritualidad, que espero que os guste y a partir de ahora llevaremos a cabo. Hasta el próximo vídeo. Besos.